Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda emisión de la segunda temporada de Estación Averno. Estamos muy contentos con esta nueva temporada, con muchos cambios. Muchos pensaron, bueno, algunos pensaron, Carolina de Nova, bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Algunos pensaron que en el primer programa que Héctor Alejandro Quintanar había sido invitado, pero no. No, es que nada más como ya estaban acostumbrando nomás nosotros, pero sí dijimos que Héctor Alejandro Quintanar se sumaba a la travesía. Entonces no eres invitado, Héctor. No, eres ya soy estoy casa. aquí de casa y de planta, muy a mi honra. Así sí, que ustedes no saben, pero ya se vino a vivir aquí. ya que tengo mi propia mazmorra aquí arriba, entonces yo encantado de la vida. Entonces, pues, sépanlo que Héctor Alejandro, Carolina de Nova y un servidor estamos aquí en esta Estación Averno de planta. Porque aparte ya tenemos hasta caricaturita ahí, se ve. Bueno, ahorita sí. salió. Oigan, pues, esta semana que pasó, bueno, inauguramos o estrenamos una nueva Suprema Corte de Justicia después de esta elección judicial, y una de las cosas que más llamó la atención, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, fue el grado de racismo que se dio, que ya es algo que no es nuevo, pues desde el 2018 con la llegada de López Obrador, un indio patarrajada de Macuspana, como bien le gritó aquella señora en una manifestación de la Marea Rosa. Muchos analistas, muchos políticos, comentócratas, como les dice Claudia Sheinbaum, y mucha gente en general se quitó la careta y demostró su racismo y su clasismo abiertamente. Pero con la llegada de un ministro de origen indígena como ministro presidente de la Suprema Corte, se exacerbó, ¿no? Este racismo. Yo vi cosas realmente sorprendentes. Y se juntó con una fake news que supuestamente, según el Reforma, para variar, la noche en que se instaló la nueva Suprema Corte, se fueron a cenar a un restaurante muy fifí en Polanco, ¿no es cierto? Pie de cuchón o algo así. Pie de cuchón. El patita de cerdo, dice Alejandro. El pata de marrano, que tengo entendido que es un restaurante muy acá, ¿no? Sí, es muy finolis. Y bueno, estaban todos realmente, se desataron. Y yo me acuerdo que vi un tuit, creo que tenemos ese tuit, de una, pues ella se dice periodista, que se llama Leticia Robles, si no me equivoco, en donde estaba muy ofendida y dice ella: yo no sabía que el restaurante Pie de Cochón en Polanco era un lugar donde comen los integrantes de nuestras comunidades indígenas. Imagino que hay un lugar para resguardar los bastones de mando. Pues mucha gente luego le dijo que había un poco de tweet en su racismo, y ella parecía no entenderlo, ¿no? Bueno, creo que aquí estamos ante un fenómeno que no es en nada nuevo. De entrada, sale esta nota falsa, esta paparrucha de que fueron ahí los ministros a celebrar en grande, porque aparte la nota planteaba eso, ¿no? Sugería una especie de dispendio. No bastaba con la presencia de los ministros ahí, sino que fueron a hacer un acto de derroche, un acto de derroche y de manirrotos, ¿no? Estar ahí tirando el dinero que seguramente no era de ellos. Y bueno, resulta que a partir de esto se empiezan de entrada la nota es falsa. Eso es, yo creo que lo que debió haber zanjado el debate desde un inicio, y Reforma debió haber ofrecido disculpas por haber mentido, y todos los demás comentaristas debieron haber dado el tema ya por concluido y decir: esto no ocurrió, punto, vámonos a otra cosa. Pero no, este fue más bien el pretexto para elucubrar toda una serie de absurdos y también emitir las peores consignas racistas, ¿no? Porque aunque este hecho hubiera sido cierto, si esta nota del Reforma hubiera sido cierta, ¿qué obsta a que un grupo de personas que recién se integraron a la Suprema Corte de Justicia y uno de ellos de origen indígena, ¿cuál sería el obstáculo de que fueran a cenar a un restaurante que es de cocina francesa? Entonces, desde luego que esa idea de que hay gente que no
tendría que contar con espacio ahí, como los indios patarrajada con sus bastones de mando. ¿Cómo va eso a ponerse en un restaurante elegante francés donde no se habla algún dialecto inferior, sino que se habla la lengua francesa, que es con la que se dirige uno, con la que los poetas se dirigen a las mujeres, ¿no? Como dice el dicho el idioma absurdo, del amor. El idioma del amor, mientras que el alemán es el idioma para hablarle al ejército, el francés es el lenguaje para hablarle al amor, según estas retardatarias maneras de pensar. Pero vamos a ponerlo en esos términos. Si la nota hubiera sido real y las personas están ahí con sus propios recursos, ahí no hay noticia. Es simplemente gente yendo a cenar a un lugar, punto. Pero resulta que todo era falso y no por eso se dio el tema por zanjado. Y yo quiero aquí compartir que esta cuestión no es nueva. O sea, quizá recordemos cuando Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2006, después de años de que nunca jamás ese país había tenido un presidente de origen indígena, a pesar de que abrumadoramente la mayoría de la población en Bolivia es indígena. Es el primer estado plurinacional, pluricultural del mundo. Y sin embargo, hasta 2005 nunca jamás habían tenido un presidente que representara a la mayoría de la población. Y cuando llegó, unos pseudohumoristas españoles trataron de hacerle una broma telefónica y me parece que cierto, lo lograron. Sí, así, dos chumeles de España, españoles. Dos de estos personeros de la contracultura reaccionaria y bueno, de estos que usan el humor como pretexto para exponer tonterías racistas. Un par de idiotas, pues. Un par de chumeles. Más técnicamente. Es sinónimo. Sí, exacto. Bueno, es que el idiota es distinto al chumel. El chumel está orgulloso de su idiotez. Claro. Pero bueno, el punto es que trataron de hacerle una broma telefónica a Evo Morales con el uso de los suéteres tradicionales que Evo Morales usaba, ¿no? De la comunidad indígena boliviana, ¿no? Entonces, ¿a qué clase de mentalidad le puede parecer gracioso eso? Burlarse de el atuendo de alguien que es un atuendo que no solamente es tradicional de un contexto, sino que además es un atuendo que representa una labor, una práctica. Es el suéter que usan las comunidades que viven en las zonas altas de Bolivia y que cuando salen a trabajar pues tienen que usarlos, ¿no? Es un atuendo que representaba el trabajo de Evo Morales. Entonces, y yo con esto ya cierro esta participación. Quiero yo decir que esto no se reduce a los chumeles, a estos circuitos de pseudohumoristas o a estos periodistas mal preparados o a estos periodistas que dicen notas falsas. Los grandes ideólogos de las derechas en México recurren a exactamente lo mismo. Yo siempre he dicho que esa señora que le dijo a López Obrador indio patarrajada, ella tradujo a la vulgata de la derecha un texto como el de Enrique Krause y el Mesías Tropical. El Mesías Tropical y indio patarrajada significan en esencia lo mismo, solo que uno viene disfrazado con el lenguaje de la hipocresía, como es el texto de Krause, mientras la señora al menos tuvo la franqueza de decirlo con las palabras llanas, ripiosas, vulgares de este sector. Pero básicamente lo que planteaba Krause en su texto era una tesis más o menos así. Decir, este señor no está preparado para gobernar porque viene de una región donde la gente no está atemperada y no sabe comportarse, como es el trópico. Perdón, eso es una tesis racista de todavía ya ni del siglo XIX. ¿Quién sabe de qué siglo estamos hablando? De cuando la frenología italiana decía que si medías el cráneo de la gente podías definir si eran delincuentes o no. Esas teorías racistas quedaron superadas desde hace mucho tiempo, pero eso no pasó en la cabeza de las derechas mexicanas. Que ya sea que con este lenguaje
pseudo académico como el de Krause, o de manera abierta como esta señora que le dijo indio patarrajada, pues dicen exactamente lo mismo. Claro. Y yo también lo llevaría, bueno, regresando también un poco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nosotros en la noticiera, en el comercio de la noticiera, pero nos llamó mucho la atención. Véanla todos los días a las 11 de la mañana. Bueno, de lunes a viernes. Bueno, pero que en los perfiles de las ministras y los ministros, en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresaron un nuevo, digamos, como apartado que viene semblanza en nuestras lenguas, algo que antes, bueno, por lo menos en la Suprema Corte de Norma Piña, pues seguramente no existiría, ¿no? Y está el náhuatl, maya, tzotzil, tzetzal y mixteco. Y lo llevo también por esto que decías, Héctor Alejandro, sobre por este restaurante francés, ¿no? Y entonces esta mentalidad colonialista de decir, pues es que es lo europeo, ¿no? Claro. Y lo indígena. Pero lo curioso, pienso que precisamente estos comentócratas, lo que resulta un poco, pues ahí algo de pensarse, es que son mexicanos y están seguramente más cerca a estos orígenes indígenas que a Europa, ¿no? O sea, pero esta mentalidad finalmente que se ha pues establecido, ¿no? Que precisamente también me hace recordar, voy a adelantar que tendremos una entrevista con David porque él precisamente habla sobre esto en el libro de Ternuritas, ¿no? Sobre estos agentes del lenguaje único que al mismo tiempo son víctimas, por decirlo así, de la propia colonización, que no están enterados, también por lo que tú decías, como, pues si lo saben o no saben, ¿no? Como estos propios recursos y el racismo y el clasismo que lanzan en todo momento. También quería comentar sobre, pues, esto que tú pusiste precisamente en un tuit, en este video que se hizo de inteligencia artificial con el de Salinas Pliego. De Salinas Pliego. Información Azteca o no sé cómo algo así, se llama, pues es que al final son como sus medios, pues. Ya sabes que pues se dicen esto perseguidos y censurados, pero pues en este medio de comunicación concesionado, pues en todos los momentos sacan esta información, ¿no? Pero lo quiero llevar porque también me parece que hace 8 días también comentamos sobre Alessandra Rojo de la Vega, a ver si ahorita acá producción nos apoya con algunas de las imágenes, porque hay un fenómeno que a mí me parece muy curioso y que precisamente a propósito de lo que tú hacías notar en este tuit, ¿no? Elementos que abiertamente repudian, por ejemplo, Alessandra Rojo de la Vega lanza esta fotografía. Si ponemos atención, bueno, pues a lo mejor podemos ver ahí algunos elementos que, Me recuerda a otra. ¿A cuál les puede recordar? ¿A qué les recuerda? La María Rosa, ¿no? Bueno, sí, pero recordamos pues precisamente esta fotografía de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que hace también en la portada de su libro Gracias. Pero a ver, lo que llama aquí la atención, más allá de recordar como con esta añoranza de Manuel López Obrador, es que Alessandra Rojo de la Vega es una de las representantes de la oposición que más abiertamente se ha mostrado, bueno, también por los partidos que representa, a los que está cercana, pues contra el pueblo, ¿no? Y entonces en algunos de sus tweets o en estas mismas fotografías recurre a este tipo de recursos como el pueblo, la cercanía a la gente. Por ejemplo, a mí no deja de parecerme muy sorprendente el que haya nombrado la resistencia a su movimiento, ¿no? Cuando hemos visto también abiertamente, pues esta posición me parece a mí como llena de falta de información, de ignorancia, pues, ¿no? El estigma que tiene contra el pueblo cubano, contra el pueblo venezolano, la misma narrativa que ha nutrido sobre, porque por supuesto que también muy cercanos también al imperialismo estadounidense, pero a pesar de todo eso, ¿no? Y de esos comentarios siempre de menosprecio a los pueblos, por ejemplo, de Latinoamérica y esa cercanía con el fascismo imperialista, pero pues se llena pues la boca hablando de la resistencia, hablando del pueblo, hablando de hacer un conjunto de fuerzas, ¿no? Eso también me lleva a recordar, a ver si acá también podemos ver, por ejemplo, otros eventos que recordaremos seguramente, porque se han convertido en memes también, por cierto. Bueno, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, ¿no? Aquí vemos pues estas imágenes, también todo el uso pues de la vestimenta de Xóchitl Gálvez, que en algún punto Claudia X González y toda la oposición, ahorita tú seguramente recordarás varios momentos porque hay varias cartones que lo explican, que esto que hace ratito ustedes comentaban, ¿no? Sobre Andrés Manuel López Obrador, le criticaban los zapatos. Sí.
porque no eran de marca o porque no estaban bien boleados, y entonces, pero de pronto, y por ejemplo, porque decía dijistes, fuistes, ¿no? Porque pues esto, ¿no? Del origen tabasqueño, de la cercanía con los pueblos, pero de pronto cuando tienen una aspirante que se viste también de huipil y que pues a veces posaba con comunidades. Eso no lo critican. Eso no, y aparte decían, los que se acabaron la ceremonia del bastón de mando de los ministros, supongo que no criticaron eso. Esta ceremonia, que supongo, no lo ubico perfectamente, pero supongo que fue una ceremonia similar, ¿no? Claro, y que también hacían pues esta apología de Xóchitl Gálvez, pero con los mismos elementos que repudian. Por ejemplo, en este término de la porofobia, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador, pues eso, cuestionaban sus zapatos, cuestionaban su origen, cuestionaban su manera de hablar. Pero Xóchitl Gálvez vendía gelatinas. Entonces, ahora resulta que eso que siempre despreciaron, que siempre repudiaron como origen, pues según ellos, ¿no? De la venta de gelatinas, toman este recurso, y pues bueno. Y también, aquí también estamos viendo que por supuesto que ella pues se dio vuelo, ¿no? Con este tipo de elementos. Del pueblo, dijo Krause, ¿no? Sí, si no mal recuerdo, esa fue Ella encarnaba al pueblo. Ella encarnaba el pueblo. Ajá. No representaba al pueblo, era la encarnación del pueblo. Entonces, pues bueno, uso, como decimos, de los mismos elementos que repudian, que en sus constantes expresiones, pues eso, toman a menos y que abiertamente, a veces quizá sin que lo tengan muy advertido, pero pues que estas expresiones que están llenas de racismo y de clasismo. Y también un último ejemplo que tendremos por acá, que se convirtió en meme, pues es buenísimo. Así de, si no fuera del pueblo, podría comerme un taco. O sea, pero obviamente, por ejemplo, este caso, y ahorita si podemos ver la otra foto, que se hizo un meme tal cual, ¿no? Porque es tan artificial, ¿no? O sea, porque en este momento, en esta campaña de Ricardo Anaya, era para todas y para todos artificial, o sea, era como, no es creíble, ¿no? Y entonces el intentar precisamente esto como disfrazarse, como decir, bueno, pues si me pongo de esta manera, y que no es lo único, pues, ¿no? Vemos también de repente en campaña, pues a muchas contendientes que pasan charcos así de que, no, si no fuera del pueblo pudiera pasar un charco, ¿eh? La que salvó un perrito, ¿no? También, bueno, sí, la misma Alessandra Rojo de la Vega. Y pues eso, ¿no? O sea, como constante intentar buscar, yo creo como cierta empatía con condiciones que pues sí, ¿no? O sea, la mayoría de nosotras y nosotros pues lo vivimos de precariedad, en algunos de los casos, por ejemplo, como que se quiso hacer como muy en su baño de pueblo, durmiendo así en una cobija. En el caso de pues candidatas y candidatos, pues también eso, ¿no? Como en una fondita, cosa que las y los mexicanos normales hacemos todos los días de nuestra vida, ¿no? Pero como en una fondita, si no fuera humilde podría comer en una fondita, pues es algo que todas y todos hacemos todos los días, ¿no? Cuando lo hacía Andrés Manuel López Obrador, pues igual, ¿no? Era criticado de por qué comía ese tipo de alimento, por qué hablaba como hablaba, ¿no? Y la cuestión, vuelvo un poco como al punto, es sobre lo ¿qué más estamos cercanos, ¿no? O sea, precisamente a los símbolos que yo pienso también eso, seguramente tú ahorita nos andarás mucho mejor, por esa cercanía que Andrés Manuel López Obrador, porque creo que fue una gran pedagogía sobre eso, ¿no? O sea, de empezar primero a detectarnos nosotras y nosotros como si teníamos esta sintomatología, quizá inadvertida, de ciertos rasgos también clasistas y racistas, ¿no? Esto que pedagógicamente creo que siempre en las mañaneras el mandatario hacía notar sobre, por ejemplo, esto que decía muy recurrentemente de la cultura, no es esto que se llama la alta cultura, ¿no? Los pueblos originarios, esta riqueza, la riqueza en el lenguaje, la riqueza en la música, la riqueza en todas las expresiones. Y creo que también esa cercanía fue la que hizo que todas y todos los mexicanos entendiéramos, porque era algo que nosotras y nosotros hablábamos. ¿Por qué es eso, no? O sea, no este lenguaje estructurado, que creo que ya para terminar, pues se traduce también incluso en estos términos de diplomacia, ¿no? O sea, que creo que eso ha dado continuidad también la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la soberanía y el no hacernos menos frente a ningún otro gobierno extranjero, ¿no? Hoy lo evidenciaba, por ejemplo, con Felipe Calderón, que decía como, pero ¿cómo el embajador de Estados Unidos no hizo nada?
O sea, y que... Under his nose. Ajá. O sea, pero no sé si de verdad... O sea, yo sí pienso que no lo sabe. O sea, que es ya tan introyectado que no... O sea, o es muy estúpido o de verdad no lo sabe. O muy ingenuo, no lo sé, ¿no? O las dos cosas. Pero esta continuidad que creo que por lo menos en estos gobiernos pues sí se ha dado a esto, ¿no? Por ejemplo, ya ahora sí va a terminar. El llamado que se hizo a la corona española, ¿no? Uh-huh. Que ha sido también un tema, y Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, es una demanda que continúa en pie sobre reconocer las vejaciones, conocer y darle el nombre también a la colonización, a esta llamada conquista, pero que fueron pues estas vejaciones y los efectos que todavía hoy perduran, como lo que ha también la mandataria creo que ha puesto siempre mucho énfasis, por ejemplo, de las lenguas originarias, de las mujeres indígenas, esta reivindicación como el año de las mujeres indígenas. Entonces, pues esa línea que por lo menos desde el gobierno federal creo que empezamos como a descubrir, y esa pedagogía que se ha hecho de decir, a ver, oigan, así está y estos somos, y eso no es ser menos, ¿no? ¿O cómo ves? Estos somos, es que yo creo que esa es la frase clave. Estos somos, ¿qué es lo que somos? ¿No? Uh-huh. Tú mencionas ahorita la carta de López Obrador a la corona española. Yo creo que eso es muy importante, ha sido muy importante, y pues qué lástima que España reaccionó de esa manera, que el gobierno de España y la corona española reaccionaron de esa manera, porque ese es el origen de todo. Uh-huh. La conquista, la colonización que se hace de este país, que casi, bueno, afortunadamente, comparado sobre todo con otro tipo de conquistas que hubo de otras potencias en otros países donde se aniquiló casi por completo a la población original, acá no se hizo eso, se hizo cosas muy terribles, no sé decir cuál haya sido peor, si la aniquilación o lo otro, pero finalmente las poblaciones originarias pues se mantuvieron, ¿no? Y hubo esta mezcla en donde se crearon todas estas castas y demás. Pero finalmente la población indígena, los indígenas en México yo creo que han sido una especie de daños colaterales de las transformaciones importantes en este país, las que ha mencionado López Obrador, ¿no? La primera, segunda, tercera y ahora la cuarta, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, en la segunda transformación, después de la primera transformación, era curioso porque muchos de los criollos sentían que los indígenas eran privilegiados en México. Y en la independencia se abogó porque se les quitaran esos privilegios, porque finalmente sí se mantuvieron una especie de la República de Indios, que se le llamaba, con sus tierras y demás, explotados y lo que sea, pero se mantenía eso, y algunos criollos vieron eso como un privilegio, y tan es así que en la Reforma las leyes que expropiaban a la iglesia de sus propiedades también expropiaban a varias comunidades indígenas de sus propiedades. O sea, por eso digo que son una especie de daños colaterales. Después en la Revolución, en la tercera transformación, también se les da otro golpe con esta idea que se dio mucho después de la Revolución, de tratar del mestizaje, de este concepto del mestizaje, ¿no? La idea era un poco tratar de invalidar el racismo, ¿no? Tratar de eliminar las diferencias con este discurso que viene del oficialismo de decir solamente hay una raza, ¿no? Y que son los mestizos. Y se hicieron varios textos. Está el famoso texto de Forjando Patria, de Manuel Gamio, creo que se llama. Por ahí teníamos la portada de ese texto, en donde se hablaba pues de esta raza de bronce, ¿no? De que era con esta idea de uniformar todo y, como decía hace un momento, de eliminar el clasismo y el racismo, pero lo único que hizo fue desaparecer en el concepto de la gente la idea del indígena como tal. Después José Vasconcelos, ya ven que era muy afín al nazismo, se inventa esta cosa de la raza cósmica. Y entonces él iguala la raza con el pueblo
Y de ahí que acuña esta famosa frase que es la de la universidad, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Pero entonces se da esta idea, insisto, que viene de un discurso oficialista para decir no existen los indígenas, no existen estas mezclas, lo que existe es el mestizo. Y una de las maneras que había para tratar de lograr esta uniformidad, esta unidad nacional, ese era el objetivo, ¿no? Tener una unidad nacional, fue eliminar los idiomas que se hablaban en México y establecer el español como el idioma oficial. Y entonces yo creo que eso causó mucho daño en los pueblos originarios, obviamente en la conservación de sus lenguas y de muchas otras cosas. Y que yo creo que no subsistió esto pues hasta el EZLN. O sea, yo creo que es el movimiento zapatista el que pone otra vez en el escenario la importancia de lo que es los pueblos originarios, los indígenas, sus tradiciones, sus lenguas, sus demandas ancestrales. Y llegamos hasta ahora en donde me da un poco de, no temor, pero sí el que finalmente esta reivindicación que se hace ahora de los pueblos originarios finalmente viene también de un discurso oficialista. Ahora, es un discurso oficialista con un origen, o es un gobierno con un origen totalmente distinto a los otros, pero no deja de ser eso. Yo siento que sí hay una respuesta por parte de la sociedad, del pueblo, a favor de esto. Ojalá que sí, porque realmente la situación que viven los pueblos indígenas en México pues es terrible, y en ese sentido qué bueno que sea parte de ese discurso, qué bueno que veamos a un indígena como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso yo creo que va a dar un impulso fuerte, porque sabemos del racismo ancestral que hay en este país. Entonces yo quisiera poner un poquito en la mesa esto, ¿no? ¿Qué cosas podemos esperar de que ya sea un discurso que el propio poder político enarbola, cuando durante décadas y siglos fueron totalmente despreciados, ¿no? Hasta el grado de casi desaparecer? Bueno, es que hay veces que se piensa que lo simbólico no importa o que importan más otro tipo de hechos, y no es así. Yo siempre recurro a un ejemplo que me parece fundamental sobre cómo los símbolos sí pueden generar cambios de fondo. Yo creo que a partir de 2018, por ejemplo, ya ninguna fuerza política, a menos que sea muy obtusa y muy necia, que bueno, en México no es improbable que ocurra. Que sean las dos cosas. Exactamente, y que PRIAN recurra a esto. Pero yo creo que sí sería muy poco probable que alguna fuerza política o un actor político diga algo así como: queremos regresar a la época donde el gobierno podía viajar con dignidad con un avión oficial presidencial, porque eso de andar viajando en líneas comerciales no sirve, no funciona. Yo creo que ya nadie va a hacer eso. Yo creo que ya el parteaguas de 2018 dejó esta vara puesta para decir: ya quien quiera correr por fuera de esta práctica, pues la gente no lo va a ver bien, ¿no? Ya parece ser que este cambio simbólico ya puso una regla que es: a ver, debe conducirse el pueblo el gobernante con austeridad, ¿no? Sea quien fuere, del partido que fuere. Lo mismo yo creo que puede ocurrir con estas gestas simbólicas tremendas, como que a partir de 2024 gobierna una presidenta, una mujer, y que la Suprema Corte de Justicia la presida un abogado de origen indígena. Ya esto, creo que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros contextos, como por ejemplo en 2008 en Estados Unidos, cuando ganó Obama, yo me acuerdo muchos análisis borrachos de optimismo que decían: es el fin del racismo, es el fin de la idea de que las personas afrodescendientes no pueden llegar a grandes cargos. ¿Y cuál fue? Exacto, vino en un efecto pendular, llegó, no solo no fue el fin del racismo, sino que llegó un racista explícito fascistoide a
al poder en Estados Unidos. Yo creo que México vive condiciones muy distintas porque creo que el símbolo desde el poder, este símbolo progresista de que ya llegó una mujer a la presidencia, de que ya llegó un abogado de origen indígena a la Suprema Corte, sí tiene un correlato social, sí tiene una legitimación, sí tiene una idea de, con esta idea yo me identifico. Es lo que esta construcción del sentido común, que no es algo que se hace solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, en una interrelación ahí recíproca. Yo creo que sí existe ese correlato en lo social de manera muy saludable y es lo que fundamenta el momento progresista que estamos viviendo. Sí, eso me refería cuando decía, esta narrativa, este discurso oficialista que trata de imponerse, ¿no? Que trató de imponer o que impuso el mestizaje, no siempre iba acompañado del correlato real. Del correlato real de la gente, pues, de la sociedad, de esa misma sociedad a la que se le impone esto. Y entonces, pero aún así tiene sus efectos y efectos muy perniciosos. Fíjense, hay un dato que se me hace bien interesante. En el año 2000, el porcentaje de mexicanos que se veían a sí mismos como indígenas era del 6%. Solo el 6% de mexicanos se veían como indígenas. En 2010 era el 12%, creo. Y en 2015 ya era el 17%. ¿Y saben cuál es el porcentaje, según el INEGI, del año pasado, de mexicanos que se perciben como indígenas? 30%. Obviamente no se multiplicó por 5 el número de indígenas del 2000 a la fecha, pero más gente se percibe como indígena. Y yo creo que lo que ha sucedido en los últimos 7 años ayuda para esto. Claro, las preguntas han ido cambiando y eso obviamente que da un sesgo, ¿no? Porque en el 2000 las preguntas tenían que ver más con la lengua que se hablaba, con ciertos grupos maya, zapoteca, tal, así específicos. Después ha sido más general, entonces por eso más gente se percibe como indígena. Pero aún así yo creo que sí ha ido avanzando este rescate, pues, de lo que somos realmente. Sí. Sin embargo, y también tomando esto que dices sobre la medición del INEGI, van a ser muchos comerciales, pero con Teresa Rojo de la Vega también hablamos sobre unas cifras que hacían ver, y uniéndolo también con lo de la llegada de la presidenta y también de este ministro de origen indígena, porque siguen prevaleciendo estas desigualdades que se traducen al término económico, de pobreza tal cual, ¿no? En estos factores, esto fue a raíz del informe de los más de 13 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza gracias a las políticas precisamente de Andrés Manuel López Obrador. Pero en los factores que todavía estaban ahí pendientes y que fueron datos muy relevantes, es que la mayoría que hay una desigualdad muy importante entre mujeres de habla indígena en contextos rurales, que son las más pobres de todo el sector, las más afectadas, eso, ¿no? La condición de ser mujer, de hablar una lengua indígena y de vivir en un contexto rural, en total contraste con quienes son más beneficiados, que son varones, que no hablan una lengua indígena y que viven en un contexto urbano. Entonces, pues eso, ¿no? A pesar que existen estos avances, pero digamos como esta interseccionalidad sigue existiendo, pues esta desigualdad muy evidente, y creo que eso que hace un momento también decías tú, ¿no? O sea, ahora son los propios representantes, una mujer que sea presidenta y que entonces que ejerza en ese sentido el poder desde el Ejecutivo. Un ministro indígena que ejercerá el poder desde acá, y que creo que ha sido parte muy importante de su discurso, esto de la pluriculturalidad, ¿no? Y que ha puesto de manifiesto, por supuesto, estaremos muy al pendiente de las acciones reales y concretas, porque una cosa es el discurso y otra que ocurra, pero por lo menos en lo que decías de lo simbólico, ¿no? Y de lo dicho. También recientemente se modificó el logo de la Suprema Corte y está integrado, por ejemplo, con el bastón de mando, ¿no? Puede parecer eso, pues simbólico, esperemos que realmente sea una justicia pluricultural, pero yo creo que también la visibilidad, porque igual, regresando a lo de la presidenta, lo que no se nombra no existe. Y entonces pienso que en el caso de Hugo Aguilar, ha manifestado desde su candidatura la falta de justicia
la falta de justicia, no solamente para la población indígena, sino en general para las mexicanas y mexicanos que no somos parte de esa élite que siempre se benefició. Y también, por ejemplo, la cuestión ambiental, ¿no? O sea, que casi nunca pensábamos como quizá en términos de una Suprema Corte que tuviera el factor ambiental de la naturaleza de la región como algo importante, pues parece que por lo menos, ¿no? En este discurso o en las propuestas y ya por último también, porque creo que por eso fue que votamos, ¿no? Porque no hay que dejar de insistir en que será la primer Suprema Corte y en general un poder judicial que fue electo democráticamente, que también ahí se desprendió muchísimas cuestiones racistas como de, bueno, no solo racistas, sino antidemocráticas de las que hablabas, sobre cómo creen que los mexicanos cualquiera va a saber qué le conviene más, o sea, como una fotografía de mujeres indígenas en una fila para las elecciones, diciendo, ellas qué van a saber, ¿no? Y Crespo y toda esta gente, sí, ¿no? Ajá, y resulta que pues eso que hoy quien será quien es el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, tuvo más votos que nadie. Las mexicanas y mexicanos, o sea, no está ahí solamente por una concesión de una persona, ¿no? En esta elección histórica, por la que también tanto pataleaban y decían que lo que hablamos de Alito, ¿no? Que era un autoritarismo en las urnas. Pero resulta que las y los mexicanos votamos por un representante que ejercerá, esperamos, el poder, pues, con este discurso pero que no vaya a cenar al pie de cuchón, por favor. Hay una periodista es decir mucho. Hay una mujer, pues, que se dice periodista, que se la pasa afuera de un restaurante en Pedregal, viendo a ver a quién le toma videos y fotos para exhibirlo supuestamente, ¿no? Pues fíjense que hay todo un estudio de nuestra cadena hermana Irrational Geographic sobre ciertos especímenes que se dedican a eso. Andan sobrevolando, tratando de comer pues carne humana en descomposición, según ellos. Y pues hizo una investigación. Entonces vamos a ir a Irrational Geographic a ver este pequeño documental y luego hacemos un transbordo. ¿Va? Va. Bueno, muy bien. No se vayan, regresamos. En las bajas planicies de las zonas más húmedas y pantanosas de las redes sociales, suelen planear ciertas aves de carroña que juegan un papel importante para tratar de mantener el viejo ecosistema político. Conozcamos algunos de estos especímenes. Buitres doriga. Extorsionadorus miserabilis. Ave rapaz que pertenecía a la orden de los ascarraguensis, pero ahora vuela disperso y muy hambriento. Después de devorar a su presa, suele empollar unos tremendos huevotes bien azules. Sopilore. Montajus mediaticus. Animal de carroña que suele emitir graznidos lastimeros. Posee un plumaje muy negro y una cola muy larga. Se aparea fuera del nido y constantemente evacúa fuera del recipiente. Sopilurdes. Chanelis mendaz. Ave del pantano que suele sobrevolar restaurantes de postín en la zona del Pedregal. Cae sobre sus víctimas tomándoles fotos a diestra y siniestra. También suele hurgar en bolsas Chanel. Se alimenta de materia en descomposición y excreta desinformación. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Pues ya llegamos a este transbordo y pues llegamos hasta Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicimos? Rapidísimo. Pues aquí tenemos ese poder de hacerlo en este transbordo. Muy rápido, tren veloz. Y tenemos el honor de tener en este transbordo a David Bach-Geller, filósofo, escritor y académico. David, primero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Carolina, muy bien y muy contento de poder platicar con tres personas que admiro tanto como ustedes.
No, pues igualmente desde acá es recíproco también. Pues David, precisamente hablando sobre el racismo, el clasismo y esas expresiones que encontramos en nuestro país, yo quisiera iniciar preguntándote cuál es el efecto que causa en las personas. Esta exclusión, este colonialismo, esta mentalidad también finalmente que margina, ¿cómo podemos entender estos conceptos ya digamos pues de manera práctica en nuestras vidas cotidianas? La verdad es que no hay región en la que no penetre y la que no marque este tipo de desprecio y de exclusión. A mí me he metido más a analizar, digamos, cuáles son los efectos en la vida política, en los derechos políticos y también en la imaginación que un poco construye una especie de barrera alrededor de estas personas, de qué es lo que se puede hacer siendo de un color, qué es lo que no se puede hacer, en dónde se puede aparecer y en dónde no se puede aparecer. Digamos, los efectos son tan profundos, tan cotidianos y al mismo tiempo, digamos, delimitando nuestros seres sociales más básicos que podríamos platicar muchísimo tiempo sobre ellos. Hola, ¿qué tal, David? Yo también te saludo hasta al transbordo ahí en Guadalajara, que también no me di cuenta cómo llegamos, pero me da mucho gusto que hayamos llegado. Yo querría preguntarte algo que a mí me parece muy, muy importante y que se ha puesto en la palestra de la discusión pública, sobre todo a partir de 2018 en México. Sin que haya iniciado ahí este tema, pero me parece que sí tuvo ahí una cierta relevancia, que es esta idea de la existencia del racismo a la inversa, ¿no? Que muchas veces fue una queja de muchas élites en este país, que cuando se les hacía algún señalamiento y se ponía sobre la palestra la cuestión del clasismo y el racismo, se hablaba desde estas élites de la existencia de un racismo a la inversa. Me acuerdo, por ejemplo, de un actor rubio y ojos azules que decía que no le permitían participar en papeles por ejemplo, de un mexicano indígena y que él se sentía excluido y que él se sentía víctima del racismo por esto, ¿no? Entonces, pues ese tema, desde luego que tú lo has desentrañado muy bien. ¿Cómo podrías explicar esta mentalidad de estas élites que apuestan a la existencia de un racismo a la inversa? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué hay de fondo en esta idea? La verdad, Héctor, yo creo que es el síntoma de un acorralamiento. Digamos, cuando una élite o un grupo muy favorecido históricamente siente que la marea democratizadora se pone en contra de ellos y que el balance de poder se transforma simbólica y materialmente, realmente hemos podido observar cómo entran en crisis y multiplican sus recursos para ver cómo salir de esta posición desfavorecedora. Una de las formas tal vez más ridículas para la mayoría de nosotras y de nosotros es esto que se ha llamado el racismo inverso. Digamos, los que siempre han estado del lado favorable del juego por su color de piel, por su educación, por su capital cultural y social, de repente se ponen en el lado de los atacados. En Ternuritas, yo, por ejemplo, encontré muchísimas columnas de opinión en la que las personas que siempre habían tenido la pluma por el mango, no sé cómo se puede decir, las Denise Dressers, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, de repente acusaron a López Obrador de colonizar el lenguaje. No sé si lo recuerdan. A mí esto me pareció una afirmación verdaderamente desaforada. La idea de que de repente estas personas estaban siendo colonizadas en su racionalidad y en su lenguaje. Pero es una de las formas que tiene esta élite de ponerse a la ofensiva en un momento en el que están más bien dando pasos para atrás y retrocediendo, donde constantemente se están explicitando y estamos recordando
cuáles son las ventajas con las que ciertos grupos sociales cuentan y de las que parten. Entonces, me parece que este racismo, esta acusación de racismo inverso, como dices tú, que de repente a mí me tratan mal porque soy demasiado guapo, o porque tengo los ojos verdes, o porque soy demasiado rico, es un discurso muy poco efectivo, porque no tiene de dónde agarrar ningún tipo de tracción, pero sí es muy sintomático de que algunas personas que nunca han tenido que defenderse explícitamente, porque su vida era su propia defensa, su color, su clase, no tenían nunca que participar combatiendo a nadie en el espacio público, de repente necesitan combatir y lo primero que se les ocurre es simplemente una inversión de un discurso que por supuesto tiene muchísimo prueba empírica, como es el racismo y el clasismo, simplemente de darle la vuelta y decir los favorecidos ahora somos los perseguidos. Oye, David, pero aparte de esta idea absurda del racismo inverso, que como bien dices, lo utilizan, es una manera de defenderse, ¿no? Se ponen a la defensiva y entonces acusan al discriminado de discriminador. Pero aparte de eso hay otro fenómeno que yo he visto en días recientes, que es algunos sectores, sobre todo políticos, que entendieron de alguna manera, yo digo que de alguna manera un poco torcida, pero parecen entender que políticamente es redituable seguir un poquito el discurso de López Obrador y esta idea del primero los pobres y demás, pero de una manera totalmente impostada. Y entonces, en lugar de ponerse a la defensiva y denunciar racismo inverso, lo que hacen es que ellos se ven a sí mismos como indígenas o como pobres o como austeros y entonces empiezan a tratar de tomar actitudes en ese sentido. Hubo una muy famosa en el 2018 cuando Ricardo Anaya salía a comer tacos afuera del metro y cosas así. En fin, estos personajes que empiezan a tratar de imitar de manera evidentemente falsa estas conductas para estar cerca del pueblo, ¿no? ¿Tú cómo ves esto que ha sucedido? Recientemente, el fin de semana pasado, vimos un spot con inteligencia artificial que hizo Televisión Azteca, en donde de plano se apropian de la voz de Benito Juárez, hacen un personaje que supuestamente es Benito Juárez, pero yo le veo más parecido al mismo Ricardo Salinas Pliego, diciendo que sí, que él fue indígena, pero que él era un indígena que supo aprovechar las oportunidades, ¿no? Un indígena con una ideología neoliberal. ¿Cómo ves estas impostaciones de estos personajes? Yo creo que de nuevo es un síntoma, y es un síntoma de cuando alguien no puede encontrar un punto de partida propio, una plataforma convincente de lo que es, de la historia que puede contar, de donde sí proviene, entonces empieza a invadir otros espacios, como tú dices, empieza la impostura de disfrazarse de otras clases, como lo hacía Anaya, de hablar como otros, como Xóchitl Gálvez recientemente es en su campaña. Pero realmente a mí me parece que todos estos fenómenos hablan de un agotamiento o de una absoluta carencia de un punto de partida, de donde la oposición en México y en general las élites tradicionalmente favorecidas pueden hablar de buena fe. Y para construir ese discurso de buena fe tendrían, por ejemplo, que aceptar que han sido favorecidos durante mucho tiempo, no necesariamente en un acto de contrición tremendamente dramático, pero sí en un acto de honestidad. Y cuando rehúsan cualquier vía de honestidad, de aceptar cómo el terreno ha estado tan desigualmente repartido, cómo su propia clase social se ha opuesto a cualquier progreso de justicia social. Entonces, lo que queda es esta arte de la impostura.
que llegó a un poco uno de sus extremos con el reciente video que Salinas Pliego creó sobre Benito Juárez, que yo me preguntaba a quién puede resultarle efectivo este video de Benito Juárez, aparte de una clase media que ya esté muy convencida de un discurso meritocrático y que le parezca una nueva iteración muy interesante y radical escuchar a Benito Juárez o al personaje creado por la inteligencia artificial decir estas cosas. ¿A quién puede convencer? ¿Qué voluntad o qué imaginación puede transformar? La respuesta que yo me he dado es que a muy pocas. Es realmente un discurso que tiene poca tracción, poca capacidad de entroncar con las imaginaciones, y que sí es un discurso que se está buscando desde la reacción. Digamos, en México se están, me parece, experimentando diferentes formas y repertorios de cómo ser reaccionario, de cómo oponerse a la transformación discursiva, material, política y social que sucede en el país. Y estos son experimentos, y me parece que cuando fracasan estos experimentos va a haber intentos tal vez más cínicos, tal vez menos encubiertos de elaborar discursos tal vez más abiertamente de derecha y más abiertamente excluyentes. David, precisamente en esto que nos estás comentando, bueno, ya hablamos de esta impostura, ¿no? Que acaban de mencionar. Sin embargo, ¿qué tanto tiene que ver con la realidad? ¿En qué sentido? En que, bueno, tú nos dirás, pero la base de esto es como una creencia sobre la desigualdad esencial, ¿no? O sea, como que los seres humanos somos diferentes y el color de piel, la riqueza, eso implica ser mejores que quienes tienen otro color de piel y otro nivel adquisitivo, ¿no? Con estos discursos llenos de aporofobia, también lo que mencionabas de la meritocracia. Con esto quisiera preguntarte en qué tanto tenemos que ir, digamos, como al origen de estos mismos mitos, pues, que se han fundado, a quienes benefician todos estos relatos que no son ciertos, o sea, como volver a recordar que no es cierto, o sea, no es verdad esta desigualdad originaria, esta cuestión, por ejemplo, del racismo, que no existe realmente esta división de razas humanas, que no hay tal cuestión sustentada en la realidad, ni científicamente, que somos personas perfectamente iguales, y eso, ¿no? O sea, ¿quién beneficia estos discursos que son relatos que están hechos sistemáticamente para continuar preservando estas desigualdades, pero regresar al punto de que no es algo que sea, digamos, esencialmente real? A mí me parece muy interesante lo que dices, y yo lo uniría ahora con esta nueva forma, digamos, de racismo que hemos estado escuchando con respecto al ministro presidente, al nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar, porque a mí me parece que le ha resultado particularmente doloroso a la oposición en México, y particularmente a la oposición que sí hace uso de un discurso racista, que sea precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia quien sea una persona indígena, porque justamente la ideología, esta especie de máscara sobre la igualdad, el mito sobre el que se han fundado los estados liberales modernos, es que la ley es pareja para todos, es que la ley es igual y no ve color de piel, y es un poco lo que el video de Benito Juárez hecho por inteligencia artificial decía, ¿no? La ley no conoce colores, no conoce pobreza, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues lo sabemos muy bien, y es un poco una de las fuentes que impulsaron la reforma judicial en México, es que esto es un discurso tramposo, que no es cierto que la ley es la ley, esta tautología que le gustó tanto a la derecha, así en abstracto. Por supuesto que no, la ley también es el abuso, también es la diferenciación racista, también es la historia de opresión de quienes pueden aspirar a la defensa legal y quienes no. Entonces, que haya entrado precisamente alguien proveniente de otra cultura, otra racionalidad, otro color, como es el ministro presidente, me parece que ha sido muy doloroso, porque es un poco como
un golpe a uno de los últimos bastiones ideológicos en los que se puede enmascarar el racismo, porque el racismo ya queda en muy pocos lugares donde se puede enmascarar, y uno de ellos es el discurso de la legalidad. De la ley es la ley, yo soy neutral y desde los ojos de la justicia todas las personas parecen idénticas. Es uno de los últimos lugares donde se puede esconder el racismo y aparentar un poco respetabilidad, ¿no? Entonces, yo las últimas semanas un poco he visto esta reacción desesperada de, bueno, habían llegado los nacos, los pobres, los prietos al poder democrático, pero bueno, ese va y viene, ese falla. Pero ahora, ver a la diferencia que ellos tanto desprecian instalada en lo más alto del poder judicial, quiere decir de la institución tradicional de la legalidad, ha sido justamente uno de los golpes, me parece, más profundos y más dolorosos para este falso discurso de la igualdad. Oye, David, hablabas de un tema muy, muy importante que es los reaccionarios, ¿no? La reacción, entendida como esta corriente ideológica que se opone a un cambio que suele fijarse en las desigualdades, ¿no? Que suele atender ciertas desigualdades y busca restaurar el orden anterior. Hay un libro fascinante de un historiador estadounidense que se llama Cory Robin, que se llama así, la mentalidad reaccionaria, ¿no? La reactionary mind se llama en inglés, para darle más caché, porque el inglés, como se sabe, es una lengua más importante que el español. Claro. Bueno, por supuesto que no es así. Pero ahí él plantea una cuestión muy interesante, que es algo que se ha convertido en un rasgo de las derechas más reaccionarias, que es el de precisamente usar el lenguaje de la democracia para defender causas antidemocráticas. Y él pone el origen de esta práctica en la Guerra Civil en Estados Unidos, donde los esclavistas muy indignados usaban el espacio público, la prensa, por ejemplo, para quejarse de que se les había conculcado su democrático derecho a comprar esclavos, ¿no? Cuando la esclavitud en sí es un atentado contra la democracia y contra la igualdad, porque pone a seres humanos en una condición de absoluta inequidad. Entonces, ¿tú cómo ves esta idea de las derechas reaccionarias usando el lenguaje de la democracia para defender causas completamente antidemocráticas? Yo creo que debemos de empezar a tomar más en serio la idea de estudiar justamente el repertorio de prácticas reaccionarias, como tú dices, porque ya es muy evidente en este país que no hay otra forma, o más bien que está tan instalada el proyecto de la Cuarta Transformación, que la única respuesta que vamos a ver son respuestas reaccionarias. Y hay muchas formas que toma esta reacción. Por ejemplo, está la revisionista, que es la de también contar otra historia propia que no sea la historia justamente del proyecto transformador y ganador. Me parece que cada vez vamos a encontrar más historiografía revisionista sobre quién fue Juárez, qué fue la Revolución Mexicana, cuál fue la transición a la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta especie de estrategia que tú dices me parece muy interesante, porque sí tiene que ser todo el tiempo tomada en cuenta. Esta idea de que el lenguaje que se usa para la transformación no se puede anquilosar, no se puede dejar que pierda su dinamismo, porque cuando pierde su dinamismo y su sentido más tal vez de contienda y de lucha transformadora, entonces también se presta para otras intenciones, algunas de ellas para que grupos que no tienen demandas particularmente urgentes, legítimas o creíbles, tal vez se sientan tentados a usar este mismo lenguaje en una especie como de reproducción de este racismo a la inversa, pero de una manera un poco más sofisticada, que es usando
los lenguajes, los conceptos, los vocabularios que sirven para transformar la sociedad, usándolos justamente más bien para conquistar o reconquistar privilegios. Yo creo que es algo que debemos estar muy atentas y atentos. Y también en México tenemos me parece, la fortuna que ha sido una época de gran invención, de invención lingüística, de invención de conceptos, de categorías, también de clarificación de argumentos. Así que yo en este momento veo poco proclive de nuevo a que surja algún grupo que use esta estrategia efectivamente, pero creo que es bueno que lo señales y que deberíamos estar tal vez cada vez más analizando con más cuidado y fineza las tácticas reaccionarias, porque eso es lo que nos espera. Nos espera una especie de enfrentamiento ante fuerzas reaccionarias que podrán ser más o menos atemperadas, más o menos radicales, pero que usarán las estrategias que la reacción siempre ha utilizado para frenar el cambio y para frenar la transformación social. Yo quisiera salir un poco del tema, aunque no mucho, para hablar de la frivolidad. Y no mucho porque realmente yo creo que la frivolidad tiene mucho que ver con el racismo, con el clasismo. Y tú recientemente escribiste un libro sobre la frivolidad. ¿Y qué más frívolo que el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo? Pero buena parte de esa frivolidad estuvo durante muchos años, y lo vimos mucho, en el Poder Judicial. Hubo varias investigaciones periodísticas que nos hablaban de un gasto impresionante, un despilfarro realmente indignante, y pues ahora todos esperamos que con esta nueva Suprema Corte pues esas cosas cambien. ¿Tú cómo viste esta frivolidad en general dentro del gobierno mexicano durante décadas, en particular en este poder? ¿Y qué expectativas tienes en un futuro en el que pues creo que todos esperamos que esa frivolidad haya terminado? A mí, cuando estaba elaborando este libro de las gramáticas de la frivolidad, que lo que trata son como de rastrear y mapear la gran variedad de usos que hoy en día se le da a esta palabra, algunos de ellos contradictorios y muy distintos. Cuando me metí a analizar el uso que yo llamo el uso republicano de la Cuarta Transformación, que es el que López Obrador impulsó, encontré algo muy interesante, porque es cierto que cuando Peña Nieto fue presidente, no solo sus enemigos o sus adversarios, sino también sus defensores lo llamaban frívolo, ¿no? Incluso sus amigos decían, no, es que Peña Nieto es un muy buen tipo, es fantástico, es un poco frívolo, eso sí, ¿no? Pero es un tipo brillante. O sea, nadie dejaba de acusar a Peña Nieto de frívolo porque es un poco el ejemplo perfecto de la frivolidad. Pero López Obrador fue un paso más allá. Y en lugar de quedarse apuntando el dedo a un personaje o a un personaje y su familia y acusarlos de un vicio particular, López Obrador diagnosticó que la frivolidad no era un mal o un vicio completamente individual y personal, sino que se había vuelto una opción política y una opción social en México, que la política se había hecho frívola, que la democracia mexicana o lo que parecía era muy imperfectamente una democracia en México, estaba un poco, había sido condenada por el neoliberalismo a ser una democracia frívola. Y eso me parece un diagnóstico muy importante porque apunta a que, digamos, el remedio a la frivolidad, el remedio, por ejemplo, a las normas piña que se afianzan en su derecho a tener sueldos más que los presidentes y a tener prestaciones que resultan ofensivas para el común de las mexicanas y de los mexicanos. El problema no es gente voraz como Norma Piña, sino es un sistema que ha recompensado, que ha premiado, que ha posibilitado a las personas al llegar al poder en mover todos los hilos hacia el propio beneficio.
Entonces, el diagnóstico que López Obrador dio es que hay que impulsar otra forma de entender la política, que es la política como servicio, que es la política como generosidad, que es la política como oído y escucha hacia lo que el pueblo tiene que decir. Me parece que ahora estamos en un momento importante en el que estamos a prueba sobre si esta otra forma de hacer la política y de entender la política ha permeado profundamente en la sociedad mexicana o si con la salida de López Obrador también muchas personas vieron la posibilidad de reinstaurar el régimen de la frivolidad. Pero me parece que quienes participamos o simplemente estamos interesados en la vida pública mexicana, tendríamos que recordar todo el tiempo que dimos enormes pasos para desfrivolizar la vida pública mexicana, pero que esto no es nunca un acto definitivo, que tiene que ser un acto permanente porque cuando hay dinero, cuando hay poder, cuando hay beneficios, siempre está ahí la tentación de la frivolidad. Y luchar contra esta tentación es uno de los propósitos de la transformación democrática en México. Y el que logre desfrivolizarlo será un gran desfrivolizador. David Bach-Geller, muchas gracias por tus comentarios. Como dice De Nova, ¿dónde te podemos leer? Si nos puedes compartir. Claro, bueno, en los libros que he escrito, uno de ellos para mi propia honra en la editorial del Chamuco, que es Ternuritas, y en las redes sociales, que estoy bajo mi propio nombre, bajo mi apellido, todo junto, Bach-Geller, me dará mucho gusto encontrarlas y encontrarlos para seguir platicando sobre estos temas. ¿Es Geller con una L o con dos? Siempre he tenido esa duda. En redes con dos, un poco como dice el maestro Quintanar, para ponerle un poco más de caché, pero en el acta de nacimiento con uno. Ah, ok. Pues David, muchas gracias. Pues muchas gracias, David, como siempre. Gracias por tu análisis. Muchas gracias, David. Ha sido un placer platicar con ustedes tres. Igual. Pues ahí está David Bach-Geller. Este fue un bonito transbordo hasta Guadalajara. Hay unos tortitos ahogados. Ay, sí, ya me antojaste. Pues vamos a una bonita pausa y regresamos aquí en Estación Averno. Café de chamuco. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del chamuco. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café chamuco. Ya estamos de vuelta en Estación Averno, nos dirigimos a nuestra estación terminal y pues hay que continuar este debate en todas las plataformas posibles porque hoy profundizamos sobre la cuestión del racismo y el clasismo en México. Pero yo creo que si ponemos la mirada más en la plataforma internacional, hay que plantearlo con mucha claridad. El ascenso de las extremas derechas en el mundo no puede entenderse sin este componente. Todo racismo, todo clasismo, todo machismo, todo patriarcado, todas las opresiones, todas ¿no? las opresiones, por llamarlas de algún modo, en alguna medida pertenecen a la misma, al espectro de las derechas y las extremas derechas por una razón sencilla. Todas estas formas de pensar y de entender el mundo son jerárquicas, son bajo la premisa de que la sociedad está dividida en entidades que son naturalmente superiores y que esas entidades naturalmente superiores tienen derecho a oprimir, excluir, neutralizar e incluso eliminar a los que son inferiores, aunque esta supuesta inferioridad esté sustentada en condiciones no escogidas, como son la cuestión de etnia, de lengua, de género, de nacionalidad, en fin, todo esto se sustenta en esta visión
jerárquica del mundo. Entonces yo creo que sí tenemos que pensar que no es un tema banal, no es simplemente una serie de periodistas o políticos haciendo comentarios impropios. Esos comentarios impropios o esas falsedades que se publican o utilizar estas falsedades para exhibir estos comentarios racistas, pues pertenecen en alguna medida a este mismo espectro peligroso que en otros contextos pues genera monstruos como Trump, y en contextos, en ese mismo continuum, en ese mismo espectro, puedes llegar a los rostros del fascismo del siglo XXI como Netanyahu en Israel, cuyo discurso para legitimar el genocidio que se perpetra en Palestina muchas veces recae en esta idea de que somos el pueblo elegido. Si me critican son antisemitas, cuando este personaje que ni es semita está asesinando a un pueblo de origen semita. A ese grado de disparate se puede llegar cuando se tiene esta manera jerárquica de querer ordenar a la sociedad en mejores y en peores, o en superiores e inferiores, o en franceses e indígenas, ¿no? Así que puede parecer bastante estridente lo que estoy diciendo, pero yo creo que pertenecen a la misma corriente, aunque en niveles distintos, por supuesto. Y se tiene que evaluar y criticar con niveles distintos. Pero sí hay un componente peligroso en este tipo en hacer que persistan estas prácticas racistas que, bueno, tienen que combatirse. Y bueno, ya estamos muy cerca del 11 de septiembre, que es una fecha muy conmemorativa para las extremas derechas Me ganaste lo que iba a decir. Bueno, entonces digo una cosita muy pequeña y que el maestro Hernández profundice, porque es una fecha yo banalizo. Bueno, pero se puede a través de alguna banalidad llegar a un tema profundo, y está muy bien. Eso sí. Y bueno, el 11 de septiembre como ya en el imaginario contemporáneo, pues nuestro referente inmediato es el 11 de septiembre de 2001 y el ataque a las Torres Gemelas, que fue la puerta de entrada para una reconfiguración geopolítica mundial donde a partir de entonces hubo otra manera de visualizar la seguridad global, pero también dio pie a un prejuicio que hoy sigue vigente, que es: el mundo árabe equivale a mundo terrorista. El mundo musulmán equivale a mundo terrorista. Perdón, parte de eso también sigue siendo uno de los fundamentos racistas, prejuiciosos, con los cuales hoy Netanyahu puede tener todavía aprobación o respaldo, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Y bueno, el otro 11 de septiembre es el de 1973, Chile, con el golpe de Estado en Chile. Y nomás doy un dato curioso ya para permitir que el maestro se explaye. Fue en el gobierno de Pinochet, en el gobierno ilegítimo dictatorial de Pinochet, emanado de un golpe de Estado que llegó al poder en el 11 de septiembre del 73. Fue el primer gobierno que quitó una estatua del Che Guevara en América Latina. Y la señora Alessandra Rojo de la Vega creo que hizo algo parecido, ¿no? Recientemente. Entonces, más o menos. Entonces, bueno, yo hoy lo dejo. Y ella ni ha de saber que es pinochetista. Así como los racistas que no se enteran de que son racistas, ella es una pinochetista que no se entera de que es pinochetista. Hace 10 años se hizo una encuesta que por sus siglas en inglés es PERLA. No voy a recordar exactamente lo que significa, pero era Pigmentocracia, una encuesta sobre el racismo, sobre el indigenismo en América Latina, y contemplaba varios países, entre ellos obviamente México, y tuvo unos resultados bien interesantes, muy interesantes. Uno tenía que ver mucho con esto que mencionaba hace un momento, de qué tanto la gente que es indígena se percibe como indígena. Y decía que había 3 rasgos que eran los que pero los que se tomaban en cuenta para este racismo, que eran, habla por eso habla de la pigmentocracia, porque es el fenotipo, el color de la piel, la lengua y sus ancestros. Era también un elemento a tomar en cuenta para discriminar.
Y era curioso porque algunos de los resultados de la encuesta era que muchos indígenas no se daban cuenta de actos de discriminación. No se daban cuenta que ellos eran víctimas de actos de discriminación, ¿no? Y muchos que se percibían como personas blancas o con un tono de piel más claro, tampoco lo veían, y ellos no se daban cuenta de que ellos se discriminaban y se discriminaban a sí mismos sin darse cuenta, ¿no? Y yo creo que nos faltan muchos temas que tratar, ya supongo que le dedicaremos otra estación a ver, ¿no? Pero todos estos lugares comunes de cómo el fenotipo de los personajes que vemos en la televisión todos los días, o bueno, cuando veíamos televisión, en la publicidad, en las películas, en las telenovelas, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente somos los mexicanos, ¿no? No estamos representados realmente. En los medios tradicionales, en los medios corporativos, no estamos representados los mexicanos como realmente somos, ni en las proporciones en que realmente existimos. Recordé una anécdota a propósito de este racismo terrible y de este no entender lo que somos con el pintor Francisco Toledo, un extraordinario pintor, yo creo que uno de los últimos grandes artistas, pintores mexicanos, que era indígena, absolutamente indígena, oaxaqueño, y hay varias anécdotas con él, porque él solía pues vestirse como lo que era, ¿no? Usaba ropa de manta, del pelo largo, obviamente de piel oscura, en fin, todos los rasgos indígenas, pero vendía millones de dólares sus pinturas en el mercado del arte. Una de las anécdotas es que una vez se quedó de ver a comer, creo que con Carlos Fuentes y no me acuerdo qué otro escritor o algún otro artista, en un restaurante pues muy en el pie de cuchón de la época, ¿no? Y llegó y pues no, obviamente no lo dejaron entrar. Simplemente no lo dejaron entrar, le dijeron que no podía pasar y él dijo, está bien, pues no entro ya. Carlos Fuentes alcanzó a ver que no lo estaban dejando entrar, entonces ya salió y dijo, oiga, no, ¿cómo creen? Y lo regresó. Pero como esa anécdota con Francisco Toledo hay muchísimas, porque este racismo, este prejuicio, todas estas cosas son los que realmente han estado presentes en la historia de este país durante décadas. Espero que sí ya sea algo que cambie, es algo que está empezando a cambiar. Hasta antes del 2018, un presidente de la República no había puesto el tema en la agenda pública, nunca había usado el estrado y la banda presidencial para evidenciar el racismo y el clasismo que vivimos en México. Y hasta donde tengo entendido, ningún presidente de la República había gritado un 15 de septiembre, muere el racismo, muere el clasismo. Sí. Este próximo fin de semana el inicio de la próxima semana es el primer grito de Claudia Sheinbaum, que todo lo que haga Claudia Sheinbaum es inédito y todo es histórico, porque todo lo que haga va a ser la primera mujer presidenta que hace eso. Entonces va a ser el primer grito que dé una mujer. Yo supongo que va a volver a gritar muere el clasismo, muere el racismo, y seguramente es probable que haga un grito que tenga que ver en contra de la misoginia, del machismo y de la discriminación a la mujer. Yo pensaba, y supongo que muchos pensábamos, que con la llegada de Claudia Sheinbaum, o más bien con la ausencia de López Obrador, o cuando López Obrador dejara la presidencia, iba a amainar un poco el racismo, ¿no? Y el clasismo. Porque finalmente Claudia Sheinbaum pues es una persona de clase media, científica, profesionista, etcétera. No tenía esas características que tanto odiaba la derecha en López Obrador. No era el indio patarrajada de Macuspana, y que más bien se iba a instalar la misoginia y el machismo. Pero el clasismo y el racismo continúan ahora en la figura del presidente ministro, ¿no? Entonces, pues es una lucha que hay que seguir dando desde todos los espacios. Como bien dices, en todos los espacios hay que recordarlo todos los días y pues seguir pues
haciendo lo que tenemos que hacer, ahora que desde la Presidencia de la República está este discurso, pues hay que gritar viva el próximo 15 de septiembre, a lo que hay que celebrar y gritar el muera a cosas como el clasismo, el racismo y espero la misoginia y el machismo. Y yo finalmente pienso que más allá de pensar esto solamente en términos políticos o de algunos actores, es importante como verlo en nosotros mismos, ¿no? O sea, esta reflexión final, que ya ustedes también aquí pues dibujaban muy bien y daban como estas conclusiones, también de verlos en cómo afectan en nuestra vida. O sea, ¿a qué voy? Pienso que esto que mencionabas tú, ¿no? O sea, de pronto podemos ignorar en los aspectos en los que somos oprimidos, pero también en los que oprimimos, ¿no? La verdad es que considero que el hecho de que estemos ahorita nosotros aquí, ¿no? Pues implica también ciertas ventajas que hemos tenido sobre otras personas, ventajas sistemáticas, ¿no? O sea, que el propio sistema, y no es por el mérito, ¿no? Como esta meritocracia quiere hacernos creer, sobre que, bueno, quienes tienen, por ejemplo, ¿no? Esta representación o una oportunidad incluso laboral, ¿no? O de estudiar alguna carrera, o, bueno, esto digamos en este caso, pero también, por ejemplo, lo que intentan poner ciertos empresarios como, bueno, pues es que yo sí me levanté temprano, ¿no? Ustedes no, porque no toman té y hacen yoga en la mañana, cuando la fuerza de trabajo precisamente es la que está en condiciones de precariedad y no por falta de trabajo. Me refiero a que todas estas condiciones yo creo que sí es importante tener muy claras, el cómo, lo que ya nos decía hace un momento Héctor Alejandro, en cómo funciona el sistema, en cómo esto viene de este origen opresor, colonialista y que afecta en la vida de las personas, que nos afecta en la vida directamente, ¿no? Que no necesariamente el hablar sobre racismo y darnos cuenta sobre esto tiene que ver forzosamente en una discusión política o quizá como muy técnica que podríamos pensar entre derechas, izquierdas, opositores, sino en nuestra propia vida, ¿no? Porque creo que también la lucha o el sentido del que estemos hablando de esto es por la vida, o sea, por la igualdad de la vida, por el derecho que tenemos todas y todos de acceder, ¿no? a condiciones dignas para vivir, de no internalizar discursos que puedan pensar que somos menos, ¿no? Por ser mexicanos, por ser indígenas, por ser mujeres, por determinado color que determine nuestro color de piel, ¿no? Más oscuro y pensar que entonces somos menos valiosos, ¿no? Porque eso creo que es al final lo que lleva este sistema, ¿no? A pensar que hay unos que tienen menos valor que otros. El deshumanizar, lo que precisamente un poco hablábamos, creo que también se traduce y lo podemos llevar a este genocidio contra el pueblo palestino que intenta hacer eso, una deshumanización. Son menos, ¿no? Son menos que Israel, es menos que Europa, es menos... No valen. No valen, exacto. Y entonces pienso que eso pues sí lo podemos finalmente traducir en términos reales de nuestra vida, de que todas y todos, sé que suena como muy, tal vez, pues tonto, ¿no? Como si no fuera el sentido común, pero es que somos iguales, ¿no? Entonces pienso que sí esa igualdad se traduce en términos, pues digamos, concretos, todas y todos podríamos acceder a una vida más digna y hay que continuar hablando por ello. ¡Y que viva! Y pues ya. Pues sí, entonces vamos a ir al grito, a gritar ¡viva! Y a comer pozole. Y a comer pozole, sobre todo. Oh, sí. Oigan, pues muchas gracias. Llegamos a la última estación de Estación Averno. Suena raro, pero bueno, pero llegamos al final. Tuvimos comentarios en la estación anterior. Muchos comentarios. Tú leíste uno que me comentaste uno que te gustó mucho. Sí, leí uno. Bueno, primero eso, no vamos a poder leerlos todos, son como 156 más o menos hasta ahorita. Les recordamos que el programa pasado fue sobre el PRI, la historia del PRI, la historia pues de este partido, ese sí, dictador y represor, por si quieren ir a verlo. Y autoritario. Y entonces aquí tenemos a Gabriela Velázquez, a Carmen, a Bisol, también por aquí a Miguel Ángel Simbrón. Muchos disculpen si no leemos todos, si no leemos tampoco todos sus nombres, pero les agradecemos mucho. Ariadna, Andrea, Linda, Silverio, Juan José Campos, Antonio, Laura, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría chuleando, Héctor Alejandro. La mayoría chuleando el programa, por supuesto que sí, pero también dejaron uno que nos gustó muchísimo. Bueno, muchos nos gustaron muchísimo, pero nos llamó mucho la atención, de Francisco Navarro, que nos cuenta: cuando era niño recuerdo estar acostado al lado de mi madre viendo el televisor.
Esa noche había un fuerte conglomerado de gente en el zócalo del entonces Distrito Federal. Toda la gente coreaba a pulmón lo siguiente: arriba, abajo, el PRI se fue al carajo. Nunca lo olvidé y justo ahora es momento de recordarlo. Gran programa. Muchas gracias, Francisco, por compartirnos esto. Juan Carlos Hernández nos dice, están haciendo un trabuco en lo que respecta a los análisis políticos. Es un acierto tener a Héctor Alejandro Quintanar, también a Jairo los jueves y a Teresa Rodríguez de la Vega los viernes. Grandes analistas que no tienen cautivos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿No les gustó que dijera que eres el Mark Ruffalo del análisis político? No, pues yo me siento muy honrado por esa manera de presentarme y por todos los comentarios. De verdad, agradezco muchísimo. Estoy aquí viendo algunos de ellos. Margasca Madrigal 608, muchas gracias. Adrianas T510, Shontul, alguien de Berlín, Quetzal de Berlín. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes pues nos muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron y que nos acompañaron en esta segunda estación Averno. No olviden suscribirse, comentar, manita arriba, pulgar arriba, campanita, todas esas compartir cosas. A amigos y también y enemigos, también sobre todo adversarios, enemigos. para que se ilustren un poco. También tal vez podríamos dejar en la descripción del video el canal de difusión de WhatsApp. Ah, pues sí. Porque ya tenemos canal de difusión de WhatsApp. Tenemos canal de WhatsApp. Como ven ya, la modernidad Andamos la en todo. abrazamos. Estamos con en todo. TikTok, en Instagram, en X, para que ahí nos sigan también. Solo nos falta OnlyFans. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Muchas Muchas gracias, gracias a Héctor ustedes. Alejandro. Muchas gracias a todas y a todos Muchas ustedes. gracias, Nos vemos colegas. en la siguiente estación Averno. Bye. Bye.